de secolorum principem, de Christe Muchas gracias. Comencemos con una oración. En nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, Ruega por nosotros. San Pedro, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. envía, Señor, tu Espíritu. En nombre de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien. Entonces, está interesante que me hayan pedido un tema de renovación carismática, sobre todo porque el carisma de mi orden, o sea, en palabras de San Juan Pablo II, es prácticamente ustedes encárguense, conserven las cosas como estaban antes del Concilio Vaticano II. Y una de las cosas que, si ustedes han conocido a miembros tanto de los carismáticos como de la gente que le gusta la misa en latín, es que pareciera ser que están como perros y gatos. Entonces está muy interesante que voy a compartirles un poco de este conflicto. Pero bueno, renovación carismática y el subtítulo para que se lo memoricen. ¿Qué dicen los papas acerca de la renovación carismática? Voy a intentar ir un poco a prisa, o sea, no muy como merolico, pero a prisa para que tengan buen tiempo para preguntas. Pablo VI, una oportunidad para la iglesia y para el mundo. Juan Pablo II, una manifestación elocuente de la vitalidad siempre joven de la iglesia, expresión vigorosa de lo que el Espíritu quiere para el nuevo milenio. Ratzinger, en su estilo muy personal, Benedicto XVI, que los movimientos y las nuevas comunidades son como irrupciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y resalta que uno de los elementos positivos es precisamente el énfasis que la renovación carismática hace en los dones del Espíritu Santo en general. Esto fue una locución que hizo, le estaba hablando a ellos y dice mucho más, pero nomás les quise poner un pedacito ahí. Y el Papa Francisco no se queda atrás. Vosotros habéis recibido un gran don. Y los define como una corriente de gracia en la iglesia y para la iglesia. Esta es vuestra definición, es lo que dice, corriente de gracia. Y nomás les pongo una frasecita del padre Chus Villarroel, muy famoso teólogo de la renovación. Tiene muchos libros, en la mayoría de ellos va a haber un énfasis justo en la parte subrayada, la gratuidad de Dios, que es una perspectiva que él quiso poner sobre todo en la renovación carismática de habla hispana. Pero la frase es muy hermosa: no son nuestras obras ni nuestros méritos o sacrificios los que nos otorgan la salvación, sino la gratuidad de Dios. Solía decir, porque murió hace poco, descansa en paz, bueno, hace una década creo. Historia general de la renovación carismática. Nos tenemos que ir forzosamente al protestantismo. Distintos autores, aquí elegí a Vincent Sinan, que es uno de los que se me hace que son mejores en investigarlo a profundidad. Lo primero que menciona es John Wesley, fundador de los metodistas, y en varios de sus libros va a tratar de él, de cómo su énfasis, cómo él va a llegar a lo que después es la renovación carismática, es precisamente que empieza a tener esta sed de conocer al Espíritu Santo, de qué onda con el Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo, pero prácticamente él y varios otros autores protestantes prácticamente le llaman a él el abuelito de la renovación carismática. Entonces prácticamente en el metodismo
vamos a encontrar los orígenes de la renovación carismática y en esas fechas. O sea que ya lleva algo de, ya llovió. 1901, también un pastor metodista, y este creo que es de los más importantes en cuanto a las cosas por las que más conocemos la renovación carismática. Este señor Charles Fox Parham tiene un estudio de Biblia, está hablando con sus estudiantes, le está enseñando de la palabra de Dios, están todos muy emocionados, y cuando están estudiando de cómo actuaba el Espíritu Santo en las comunidades de los primeros cristianos, pues dicen, oye, pero pues ellos pedían el Espíritu Santo y ahí se ponían a hacer de esto y del otro, pues ¿por qué no hacemos lo mismo? Y órale, comienzan a hacer lo mismo, sin ningún resultado, a lo menos aparente, por algunos días, hasta que una noche, esta mujer, Agnes Osman, en ese estudio, y en Kansas, es tan gracioso que empieza en Kansas, pero bueno, pues una noche, en ese mismo estudio, Agnes le dice al profesor, le dice, volvamos a hacer las oraciones, pero ¿qué tal si esta vez me impones las manos? Y vamos a ver. Y entonces, lo primero que ocurre, de hecho eso creo que lo tengo escrito acá para leerles la cita específica. Denme un segundo. Y de repente sucedió algo extraordinario. De una manera suave vino a sus labios como un torrente de sílabas que ni ella ni el pastor podían entender. En aquel momento escribió, me sentí como arrastrada por un río en crecida y como si un fuego ardiese en toda mi persona, mientras que palabras extrañas de una lengua que jamás había estudiado me venían espontáneamente a los labios y se me llenaba el alma de una alegría indescriptible. Fue como si brotaran de lo más profundo de mi ser ríos de agua viva. El pastor Fox va a decir lo que él escribe todo esto, que él pensó que estaba hablando chino, la chica, y le pasó lo que a todo mundo que se ha encontrado con ese don en algún punto, que es así de, ¿qué está pasando? Se asustó, no saben qué hacer, intentan hacer ¿cómo se dice? Una explicación. Me adelanté, pero sí les dije, ¿verdad? Sí, perfecto. Después de eso, de ese grupito en Topeka, Kansas, va a salir un cuate, no le puse aquí el nombre, creo que es William, pero se apellida Seymour, que él se nutre de eso porque ese grupo bíblico termina desbandado, se deshace por una razón u otra. Y él entonces dice, no, pero es que esto tiene que permanecer, esto tiene que seguir, y entonces él va a formar lo que se conoce como Azusa Street Revival, y es porque en la calle de Azusa, pues vivieron lo que ellos determinaron como el revival del Espíritu Santo, una renovación, revive el Espíritu Santo, y su plan era empezar a hacer, pues, grupos de oración, estamos cotorreando, estamos pidiendo el Espíritu Santo, queremos conocer más, y bolas, que empieza lo mismo, que la gente está, y entonces él dice, esto es el Espíritu Santo, empieza a explotar, y lo interesante de este movimiento es que pues no es una congregación en sí misma, es un grupo de personas que se juntan a orar, a estudiar la Biblia y todo eso, y que después se van pasando la voz, y hay gente, así, el obrero después de trabajar, así, la señora, así, casi con el mandado, bueno, no con el mandado pues, pero muy de su día a día, y siguen estos pasos, y le entran todos al club del bla, bla, bla. Entonces, está creciendo esto. Lo interesante aquí es que empiezan a explotar entre 1910 y 1915, porque esto dura varios años, lo de la Azusa Revival Street. Pero nace así el pentecostalismo y las iglesias protestantes tradicionales, las escuelas históricas, digamos, y además los grupos que ya llevaban años, no. ¿Qué es esto? Esto está raro. Obviamente se asustan porque están pasando cosas que nunca han visto en su vida y nunca han visto tampoco en círculos de fe. ¿Sí? Y entonces, de hecho, lo denuncian como cosa del diablo. Está interesante, los mismos protestantes son estos del diablo,
contra ellos, los acosaron, los expulsaron de distintas confesiones y todo, es que se vayan, no los queremos aquí. Y sin embargo, desde ese 1910 poco a poco empiezan a organizarse en federaciones y como asambleas, que no es lo mismo que iglesias, porque ellos no se ven como que están fundando así, ahora la iglesia pentecostal y la iglesia esto, sino como asambleas, como grupos que se juntan para seguir esa metodología. Curiosamente el griego para asamblea es eclesia, así que es un poco contradictorio, pero se organizan y para los 60s ya tienen 10 millones de personas. Eso es una explosión increíble. El lado católico de esto tiene varias versiones. Usualmente los defensores de la renovación carismática van a poner estos como orígenes, ¿sí? Yo les pongo signo de interrogación porque yo personalmente no estoy muy convencido del argumento que hacen, porque lo que están diciendo es, bueno, es que cerca del inicio de 1900 está Sor Elena Guerra, que llegó a darle clases a esta famosa, se me acaba de ir el nombre, esta pasionista, la pasionista famosa, no, es la única pasionista santa famosa, Gema Galgani. Entonces, Santa Gema Galgani, necesitan estudiar más sus santos. Tarea número 1, Gema Galgani. Y además, si quieren de las conversaciones más dulces entre un alma y Cristo, ella es un buen lugar. Y sobre todo, ¿cómo le dice, ya me vas a conceder, ¿para qué sigues discutiendo? Me vas a conceder lo que te estoy pidiendo. Porque mira, ya hasta hablé con María para que te dijera que me hicieras el favor. Pero las palabras que usa y todo el diálogo es increíble. Pero bueno, Sor Elena Guerra llegó a ser maestra de Gema Galgani así en su edad joven, creo que hasta un poco después de la adolescencia. Y ella está con este rollo espiritual de es que necesitamos conocer más al Espíritu Santo, necesitamos que se hable más del Espíritu Santo. Le escribe a León XIII, 1, 2, 3, creo que fueron como 12 cartas en total. Ándale, León era su amiga, ¿no? Ándale, no, en realidad no sé si eran amigos, pero le insiste, ¿sí se estaba escuchando antes? Porque ya vi el cambio de, bueno, le insiste que necesitamos una predicación renovada del Espíritu Santo. Y el Papa publica Provida Matres Caritati y creo que Divino Ilius, allá se me olvidó el otro, pero son como 2 documentos, no al mismo tiempo, cercanos, donde le está pidiendo a la iglesia, vamos a hacer una novena solemne al Espíritu Santo entre Ascensión y Pentecostés, vamos a hablar más de esto, y como que está siguiendo la línea. Yo no veo ahí que estén haciendo la renovación carismática, pero creo que ellos en lo que se enfocan es, hay un alma que está pidiendo más del Espíritu Santo, que la iglesia hable más, que se hable más de él, y entonces lo ven como su origen. A mí personalmente se me hace que están queriendo agregar así brownie points, así como puntitos a la historia. A mí no me convenció mucho las distintas fuentes que leí que hablan al respecto, pero la mayoría de libros de carismáticos que hacían una historia lo mencionaban, por eso lo pongo. También para que ustedes puedan buscar los nombres y hacer su propia investigación si les interesa. Juan 23, que tampoco me convence, pero a él lo ponen porque un día está ahí viviendo su vida muy alegremente y de repente dice, un concilio, regalo de primavera, y lo escribe en su diario y compone una oración porque está meditando en el primer Pentecostés y dice, renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Y la oración continúa diciendo, lo que escribió en su diario era un concilio, flor de inesperada primavera. Ese me gustó. Pero su oración, la que completa es, renueva, Señor, todo eso en nuestros días, todo lo que fue en los días de los primeros cristianos. Renueva el fuego y el poder, las lenguas y la alabanza, la alegría y el testimonio, los dones y los carismas, es decir, todas las gracias del principio. Entonces, lo que sí tienen a favor de su argumento ellos, es que sí, Juan 23 y Pablo VI y muchos relacionados están hablando de un nuevo Pentecostés, está como en su mente, queremos un nuevo Pentecostés para la iglesia,
Y Juan 23 dirá que el concilio, el plan que tiene a la par de Nuevo Pentecostés es presentar lo mismo que siempre ha sido la fe, pero de una manera más accesible, ¿sí? Pero estas son las dos cosas que está pensando Juan 23. Volvemos a punto, se me hace un poco débil decir que ahí estaba la renovación carismática, pero a lo menos aquí hay algo un poco más fuerte en eso de un nuevo Pentecostés, que son términos muy carismáticos, no muy comunes en ese sentido. La historia continúa y la fecha más importante que van a poner los carismáticos es 1967, febrero para ser precisos, y empieza en Estados Unidos, esos gringos. No, no es cierto, no, vamos bien, vamos bien. Entonces, ellos les cae en las manos un libro de un pastor protestante, el pastor Wilkerson. De hecho, 2 libros son los que van a terminar lo que ellos llaman su propia conversión. No dicen que se salen del catolicismo, pero es como su conversión al Espíritu Santo más profundamente. Pero sí le llaman conversión. Entonces, Wilkerson está hablando de que él trata con drogadictos y pandillas de drogadictos y con gente en muy, muy mal nivel en Nueva York, y que usando la metodología de la renovación carismática, está viendo que cambian su vida completamente. Son otras personas. Y que es lo único que funciona y lo único que ha funcionado. Su otro libro también tiene que ver con esto. Hablaban en lenguas. Pero bueno, entonces ellos dicen, sentimos la necesidad de sus palabras, las traduje, pero sentía necesidad de conocer a alguien que hablara en lenguas y que tuviera poder de sanación y que hubiera hecho, en una palabra, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, según entiendo, no he podido encontrar otro momento católico en el que se use esta expresión anterior a este, bautismo en el Espíritu, que es una cosa como muy importante para los carismáticos. En el movimiento protestante ya desde 1860 se está usando esa palabra, pero con los católicos un siglo después no he encontrado otra fuente anterior. Y después, sintiendo esta necesidad, dicen, necesitamos a alguien que nos guíe, no sabemos cómo hacer esto. Terminan yéndose con un pastor episcopaliano, que resulta por demás interesante, porque no sé si sepan que los episcopalianos, digamos, son la rama transformada de los anglicanos. Entonces, los anglicanos es la iglesia de Enrique VIII en Inglaterra, y él se declara líder tanto del gobierno político terrenal como de lo espiritual, digamos como si fuera el equivalente al Papa para el anglicanismo, los ingleses. Pero cuando esta gente sale y dice, no, es que todo, sigue el anglicanismo todo, pero nosotros ya vamos a estar en Estados Unidos, ¿cómo resolvemos eso de Enrique VIII? Y también en realidad sus políticas no están tan padres, nos gusta más vivir en Estados Unidos, el estilo de vida, bla, bla, bla. Siendo muy reduccionista, pues prácticamente, porque hubo algunos conflictos doctrinales, pero no se trata de eso el tema. Entonces ellos prácticamente es, bueno, nosotros somos como todo eso sin Enrique VIII y sin el líder de la iglesia de Inglaterra. Y él es el que encuentran, William Lewis, al que encuentran para que los guíe en todo este proceso. En cómo hacer oración, cómo profundizar en el Espíritu Santo, cómo pedir que venga, cómo pedir que se adueñe de nuestros corazones. Y sácatelas, creo que como a la 4ª sesión, uno de los profesores, sí dije que eran profesores, así, uno de los profesores empieza a hablar en lenguas y ahí está, bla, 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 y todos dicen, ya, lo hicimos, lo encontramos, es esto. Y está interesante, las universidades de hecho fueron Duquesne, Notre Dame y Ann Arbor. Notre Dame siempre está involucrado en estas cosillas novedosas. Pero bueno, después de esto, me estoy saltando varias fechas. Tal vez no lo dije al principio, pero obviamente siendo solo una conferencia, por definición va a ser una exposición limitada y de alguna manera superficial en algunos puntos, más profunda en otros. Entonces sí me estoy saltando varias fechas, pero lo estoy poniendo como las más importantes. Las siguientes serán en el 75, el cardenal Suenens, que
que ya define ya las palabras de un cardenal, que es la renovación carismática es un flujo de gracia, que sigue en la línea de corriente de gracia. Y él preside la primera conferencia carismática en Roma en ese año, y es aprobada y bendecida por Pablo VI. Él al final de todo el evento le da una bendición a todos los asistentes y así como de ánimo, ustedes adelante. Y para el 93, el digamos, líder de Caris, se llama la Asociación Internacional, él menciona que ya tienen presencia en 125 países y que aproximan los 60 millones de participantes en sus grupos. Esto es brutal. O sea, el desarrollo que hemos visto, esto es un siglo, 60 millones, 125 países, ciertamente es brutal. Pero claro está, y especialmente también personas que tenemos la afinidad para la misa en latín, uno de los primeros topes que vamos a encontrar es que todo lo que dicen es muy bonito, pero luego en la práctica, les pongo una foto de una misa solemne, de pontifical, con un obispo en Warrington, Inglaterra, una misa del Papa Francisco, solemne, y esto, que yo, o sea, se supone que es una misa, pero empieza a haber este elemento de bailes, empieza a haber varios, sobre todo la danza, es algo que hacen mucho los carismáticos, se meten en la liturgia, en las adoraciones eucarísticas, se ponen así, no quise meter fotos de adoraciones, hacen cosas raras. Yo me llegué a encontrar, yo tengo una amiga que ella terminó en la misa en latín, pero ella era así, carismática a morir, y ella decía que ella por 5 años fue parte de un grupo que, creo que más, tal vez 10, pero bueno, creo que era, lo primero es no menos de 5 años, era parte de un grupo, y ella decía, no, es que nuestro ministerio era alabar al Señor en la hora santa. Y yo así de, ay, ustedes eran de los que se ponen así de, bla, 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 y daban vueltas y eso, le estaba echando carrilla. Los que me conocen saben que pues, a veces, pocas veces hago eso. Y entonces ella me decía, no, mi grupo era otra cosa. Nosotros, si iba a haber una adoración, nosotros hacíamos ayuno desde 3 días antes, estudiábamos la Biblia y buscábamos cosas que vinieran en la Biblia que pudiéramos usar para pasos de baile y solo que era bíblico y todo esto. Y yo sí me quedé impresionado. Yo pensé que todo era así. Después, conociendo a más personas, me di cuenta que no, estos sí eran como muy en serio, tomaban esto de la danza y la adoración, porque no vi otros ministerios que hicieran ayuno y oración y que andaran buscando pasos así, no sé, a la mera la Biblia decía, y entonces David levantó la mano derecha, ya tenemos un paso, y al mismo tiempo hizo esto, ¿sí, no? Esto es gracioso, pero a mí sí me gustaba, a lo menos en el hecho de que no era como pues, lo que me dé la gana y yo hago lo que quiero. Sí, tenía unas poses, vi algunas de sus fotos y estaban algunas graciosas, pero bíblicas. Y también esto es lo que conocemos usualmente. Entonces, todos levantando las manos, algunos con cara de sufrimiento, también los típicos grupos, que ahí nomás agarré una foto, pero que es como un grupo de música, estamos así todos a gustos, vamos a empezar y vean en el monitor la letra si no se la saben, muy al estilo protestante, de sus asambleas de adoración. Te digo, lo que hemos visto, estoy hablando en el plural, digo, pero antes de entrar al seminario, antes de estar en todo lo que era misa latina y todo eso, llegué a hacer pininos en la renovación carismática, estuve por ahí en algunos grupos y en algunos eventos y cosillas así. Entonces, pues sí, o sea, muy normal, un grupo de música y tú qué le sabes, bataca, perfecto, y de djembe, perfecto, y guitarra eléctrica también, acústica, échala, y cajón, que es un tipo de percusión, todo esto, ¿no? Y los típicos, no sé si se alcanza a ver, pero los desmayos en el espíritu. Bueno, el término técnico es descanso en el espíritu. Yo siempre les dije desmayo, aunque nunca les gustó que les dijera así, ni aun cuando estaba con ellos, pero
que sí, no sé si han estado en grupos de eso, pero a veces sí dan el ranazo para atrás que uno se espanta. A mí me tocó vivir de estas cosas. Entonces yo por eso decía, desmayo en el espíritu. A la mejor sí está ahí el espíritu, pero oye, a ver, te pongo viva por o algo ahí, ¿no? A ver si no hay sangre, bro. ¿Cuáles son las cosas esenciales de la renovación carismática? Bautismo en el Espíritu Santo, el énfasis en los carismas o dones, es la misma palabra. Carisma es según la raíz griega, dones es según la raíz latina, y participación activa. Necesitamos movernos, necesitamos expresar con todo lo que somos nuestra fe y todo esto, ¿no? Y citas bíblicas, las que más usan en esos círculos son obviamente Hechos. Bueno, ahí están las tres, ustedes las pueden leer. ¿Qué es Pentecostés? Es donde San Pablo habla del listado de los carismas en Corintios, y en Romanos, en donde le está... error. Y en Romanos, donde les habla que hagan buen uso de estos carismas según lo que les ha sido dado. Y a cada quien se le dio algo distinto, úsenlo. ¿Ok? Problemas los más notorios que vamos a encontrar en la renovación carismática. Primero es sentimentalismo y subjetivismo, autogestión, autosugestión, si lo escribí bien, lo dije mal. Y esto es algo muy común y no hay salida todavía de este problema. De hecho, desde su concepción, si lo analizamos, esto va a ser algo muy difícil que se quite completamente de ellos, porque en su origen protestante, una de las cosas que tienen es la interacción personal de Dios con la persona, individualmente. Por ejemplo, otra ramita del protestantismo es, por ejemplo, que dicen sola la escritura. Es lo único que se necesita para la salvación, solo la escritura. ¿Y cómo la interpretamos? Pues le pides al Espíritu Santo que te ilumine y te pones a leer y ya. Pues por un lado, cada que recibimos un punto bueno de la Escritura, está el Espíritu Santo actuando. No podemos negar eso. Pero de ahí decir a que yo nomás es así como de, Espíritu Santo, voy a leer la Biblia, ¿eh? Y que todo lo que piense es inspiración del Espíritu Santo y es autoritativo, pues no tiene sentido. Es uno de los problemas que los mismos líderes del protestantismo han reconocido. Este asunto de que ahora cualquiera dice y dice la interpretación, como tener a uno mismo y su relación con el Espíritu Santo como principio de interpretación, pues ha dado una multiplicación de sectas, problemas entre los feligreses, problemas todos contra todos. Y de hecho ahorita mismo, si ustedes se pusieran a hablar con distintos grupos de personas, que me ha tocado ya en mi vida hacerlo muchísimo, pues estos están en contra del bautismo infantil, pero estos lo defienden. Estos dicen que solo son 5 sacramentos, estos dicen que 7, como dice la iglesia, estos niegan la presencia real, estos hacen un menjurje de, bueno, sí está ahí Cristo, pero no está como dicen los católicos, otros dicen, no está ahí para nada, y todo es interpretación. De hecho, también me tocó encontrar un cuate de una iglesia, no sé cómo se llamaba, pero como iglesia arcoíris ahí de un movimiento homosexual. Y entonces decían, no, es que nuestro Señor era homosexual. Mira el Evangelio, Juan se recuesta sobre su pecho en la última cena. Me dieron toda una argumentación, me sorprendió lo compleja que era. O sea, tenían el paso, mira, lee esto. Dije, ok, pues le echaron ganas a hacer esta meditación, pero ¿hasta dónde puede llegar la gente en tenerse a sí mismos como autoridad? ¿No? Ya estaban diciendo algo muy blasfemo, ¿no? Y sin malicia, yo supongo que estaban queriendo encontrar a Cristo y su estilo de vida que no quieren abandonar o que les cuesta abandonar, y entonces están intentando salir y esta fue una salida. Pero les digo, o sea, tenían ahí todo su estudio bíblico que les comprobaba, ¿no? Y esto es personal, no estoy así como de en tal libro, no, yo lo estaba hablando con estas personas. Es un problema grande.
y pues las emociones. Porque, ¿cómo voy a saber si el Espíritu está dentro de mí? Volvemos al texto que les leí de Agnes. Es que siento un río de agua viva, es que siento de repente estas ganas de hablar, es que siento y siento y siento. Entonces, y el asunto con el sentimiento es que el sentimiento es de mucha carga subjetiva. Algo tiene de objetivo, pero, o sea, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo si casi cada quien siente de maneras distintas? Si no en el absoluto, a lo menos en los matices, ¿no? Tristeza de uno y tristeza entre dos personas no es exactamente idéntica. Algunos lloran y otros no, y algunos luego sienten en la panza y otros más arriba y otros no pueden hablar. Cosas de la experiencia es común, pero también hay cosas completamente diferentes. El segundo problema que vamos a encontrar es la cuestión de la autoridad. Y aquí les mencioné la carta de Clemente, la primera carta de Clemente a los de Corinto. Es creo que el documento más antiguo de un papa fuera del Nuevo Testamento. ¿Sí? Tenemos este documento que es una carta del tercer papa, a ver, Pedro, Lino, sí, el cuarto papa, que está diciéndole a los de Corinto, tienen que obedecer a su obispo. A la mera este cuate dice más bonitas las oraciones, a la mera este es un profeta y lo que dice es hermoso y sublime, a la mera aquel tiene una caridad que desborda, pero el Señor dejó apóstoles y los apóstoles dejaron lo que terminamos llamándoles obispos. Hay una estructura jerárquica definida. Entonces no pueden ustedes decir nada más, pues es que este no habla bonito, o creo que no, sus ideas no me gustan o no están correctas, porque eso es algo que pasaba en Corinto y es algo que también había un problema en los primeros cristianos. De hecho, había mucha espontaneidad en el principio del cristianismo. Cuando celebraban misa los obispos, había muchas oraciones que ellos inventaban en el momento en el que estaban celebrando el sacrificio del altar. Con el tiempo se fueron unificando. Algunas vienen bíblicas, hay una tradición de algunas, pero todo lo que tenemos, por ejemplo, ahorita cuando vamos a misa, no todo cayó del cielo así de que estaba, no sé, subiendo Nuestro Señor. Y por cierto, ahí les va el misal romano. No, es algo que tiene un desarrollo, recibe la tradición incluso de los judíos, tiene su propio desarrollo y sus propias reglas, ¿no? Pero entonces, en Corinto y en otras comunidades de repente dice, pero es que me gustan más las oraciones de este cuate. Y como que habla con Dios y se eleva y todo esto. El obispo dijo esto, no, ¿qué vas a ver él? Mira, él sí tiene el Espíritu Santo. Y el Papa le está diciendo, no hagan eso. En relación al movimiento carismático, aunque esto parece que se está extendiendo a varios lugares de la iglesia, el asunto es, poniéndolo más actual, ¿por qué vamos a creerle a predicadores itinerantes más que a obispos? ¿Por qué vamos a creerle a youtubers más que a obispos? ¿Por qué vamos a creerle a fulanito que lee mucho la Biblia, mucho más que yo, y que yo lo veo haciendo penitencia y ayunos de 39 días? ¿Por qué le vamos a creer a él más que a los obispos? Porque no es negar la bondad que puedan tener estas personas o la verdad de lo que digan, pero volvemos al punto de Clemente. El Señor dejó una línea de autoridad y dijo, quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y habló de ovejas y pastor. Entonces, sin negar las cosas buenas que puedan tener las personas, hay una autoridad y es de origen divino. ¿Sí? Entonces, lo seguimos viviendo, cosillas de eso. Y pues no está del todo desligado de la parte anterior. Entonces es que cuando escuché a este youtuber o a este predicador, yo sentí algo en mi corazón. Y pues ok, no se puede negar el sentimiento, pero volvemos al punto. Quien a ustedes escucha, a mí escucha, no hablo de los youtubers. Y otro problema que tienen, podríamos ir más si nos vamos un poquito a detalle, pero estos son como tres principales.
es en relación a la doctrina. Por un lado, la visión de lo sobrenatural y de lo natural, y por otro lado, su visión de los dones. En cuanto a lo sobrenatural y lo natural, a muchos se les va de la cabeza lo natural. Y entonces, si algo malo me pasó, si estoy sintiéndome más enojado de lo normal, si algo inexplicable, un accidente o algo, es el demonio, inmediatamente. Es alguna lucha entre ángeles y demonios que está ocurriendo y que tal vez yo soy el objetivo. El demonio me quiere hacer esto, el demonio me quiere hacer enojar, el demonio me quiere hacer impaciente, el demonio... Y de repente eso no es doctrina católica. Hay 3 enemigos del alma. El demonio es apenas uno. ¿Dónde están los otros 2? Y hay explicaciones naturales también para las cosas. Y de hecho, la iglesia, al analizar distintos eventos, siempre empieza por lo natural. Hay una explicación natural para esto, sencilla, ¿sí o no? ¿No la hay? Bueno, hay una explicación natural, pero que sea difícil. Difícil de, esto es imposible que sucediera, pero técnicamente no viola leyes de la naturaleza. ¿Sí o no? ¿No? Ok, entonces ya empezamos a subir a área angélica, a área sobrenatural. Pero no es directamente todo. Y también eso es una falta de respeto a la libertad. Porque si todo es culpa del demonio, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Y dónde está mi esfuerzo? ¿Y dónde está mi autodominio? Ah, no, es que yo no soy enojón, y yo no odio a nadie, ni soy impaciente, ni soy depresivo, ni soy quejumbroso. El demonio me lo mete. No. Así, tranquilili. Entonces, y las definiciones, diría yo, la primordial que veríamos en esta plática es acerca de los dones y los carismas, pero aclaremos acerca de esos problemas. El Espíritu Santo, que es lo primero que buscan, recibir plenamente, pues sabemos dónde se recibe plenamente, en los sacramentos. Y esto es algo de repente que necesitan matizarlos del movimiento carismático. No, es que necesitas recibir la unción del Espíritu para que lo tengas otra vez en serio, como si no hubiera otra manera de recibir al Espíritu Santo, que no fuera ir a un grupo carismático y su sistema, ¿no? Oraciones, cantos, alabanza y todo, pedirlo, y entonces ya que venga y nos llene. Pero en los sacramentos es donde recibimos la plenitud del Espíritu Santo, y primordialmente en 2. En el bautismo recibimos la vida divina, y ahí está el Espíritu Santo, porque la Trinidad viene a habitar en nosotros. Pero, no puse aquí, voy a ver si lo veo, pongo más adelante. Denme un segundo nomás, voy a decir, hay un texto de Santo Tomás que está muy padre para esto. Ok, bueno, no sé dónde lo dejé. Si lo encuentro, en un momento regresamos a eso. ¿Sepa dónde quedó? Muy bien. Pero bueno, el punto nos va a decir Santo Tomás de Aquino, y no lo está inventando Santo Tomás, sino que es tradición de la iglesia, que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y también en la confirmación. Pero el bautismo es equivalente al nacimiento y la confirmación es el equivalente al crecimiento, al pasar a la adultez. Entonces, al principio nos hace hijos, pero somos como bebés. Y después con la confirmación, que confirmación no es nosotros confirmando que sí queremos ser católicos, está ahí, es parte, hay un movimiento de nosotros de sí quiero esto, pero en realidad es Dios confirmando la obra que está haciendo en nosotros para que ya no sea nada más infantil, sino que se atreva ahora a las grandes alturas del testimonio que incluso puede requerir el martirio. Militancia, testimonio, contra toda dificultad, la adultez. Porque qué padre es vivir mientras estoy en la casa y si algo no funciona, mamá no funciona, papá no funciona. Pero vean ustedes, los que han tenido hijos o ya casarse y tener hijos, ya no funciona, yo soy, yo tengo que ver esto, yo tengo
que asegurarme de que las cosas funcionen, o de que tenga alimento, de que tenga esto. Entonces, sería un matiz que tendríamos que corregirles a los de la renovación carismática. No me meto ahorita en esto de, entonces, ¿sí reciben el Espíritu? No, todavía no me meto a eso. Pero el principal asunto es que no deberían tratarlo como si fuera la única manera de recibir el Espíritu Santo o la única de recibirlo en plenitud. En cuanto a los dones, hay en la renovación carismática mucha ignorancia, entonces todo es don y todo es carisma y todo es regalo de Dios. Pero Santo Tomás nos habla de dos órdenes, por ejemplo aquí, y para no leer todo nomás las negritas. Las virtudes humanas perfeccionan al hombre en cuanto que puede ser movido por la razón. Perfecciona al ser humano desde su naturaleza humana. Así nada más. Pero tenemos un principio de vida también sobrenatural. Entonces es necesario que exista en el hombre perfecciones más altas que lo dispongan, ya no para ser movido por la razón y la prudencia nada más, sino por Dios mismo. Y estos son los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, los dones del Espíritu Santo son dados por Dios, son necesarios para la santidad, ¿sí? Desde temor y nos vamos subiendo hasta terminar en sabiduría, son necesarios para nuestra santidad. Es el recorrido natural de la vida espiritual. Y los carismas les llaman gracias gratis datas. Las da Dios gratis a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Pero no son necesarias para la salvación. Ni siquiera son obligatorias. Y usualmente, de hecho no recuerdo el ejemplo, pero costumbre de hablar supongo, pero son para la edificación de la iglesia. Es un don de curar, para curar a la iglesia. Es un don de profecía para fortalecer a la iglesia. ¿Sí? Entonces, los carismas, los podemos llamar dones en cuanto a regalos, pero se distinguen de estos bíblicos del Espíritu Santo en esto. Entonces, esos, incluso Dios lo puede dar y lo ha dado a personas muy, muy pecadoras. Porque Él decide. Pero nunca es para, es que esta persona necesita ser santa, entonces le voy a dar este carisma de hablar en lenguas, le voy a dar es para el servicio de la iglesia, ¿sí? Diferencia entre esos dos que no siempre la tienen clara los de la renovación. Ahora, el problema, y esto también lo han visto otros sacerdotes, el problema de la perseverancia en la renovación carismática, que son llamarada de petate, pero con la misma velocidad se apagan. Y entonces los sacerdotes dicen, es que el asunto es, el área de la unión con Dios no se da a través de los sentimientos ni a través del movimiento que pueda dar con mi cuerpo. Se da a través de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Me uno a Dios por la fe bajo el aspecto de verdad primera y absoluta. La verdad es Él. Y entonces creo, rindo asentimiento con las consecuencias que tiene en mi vida. La caridad nos une a Dios bajo el aspecto de bien supremo, porque las cosas que amamos son las cosas que podemos conocer como buenas. Es imposible amar algo malo, a menos que lo veamos bajo una ilusión de bondad o de utilidad. Los ejemplos que pongo para eso, por ejemplo, sería fumar, por ejemplo. Es uno de los más sencillos. Fumar causa cáncer de garganta, cáncer de pulmón, que apeste la boca, cambia el color de los dientes, opaca la piel. ¿Por cuál de esas razones la gente quiere fumar? Por ninguna de esas, sino porque calma la ansiedad, porque mis amigos lo hacen, puedo ser parte de la bolita, porque me veo como un poeta así sufriente, alguien con estilo, cosas que son buenas o se ven buenas, ¿sí? No podemos amar lo malo, estamos dispuestos a soportar la maldad en algo o en alguien
con tal de obtener o tener cerca el bien que detectamos en esa persona, pero siempre lo que nos rige es el bien. Igual el ir al súper, ir al Walmart o lo que sea. Voy a comprar el peor jabón del mundo que no lava, que no huele bien. No, a menos que la envoltura diga 5 por 1, probado por 5,000 mexicanos, el mejor que han visto en su vida. Y entonces, engañados, lo compramos bajo la apariencia de que es bueno. Las cosas son objetivamente o buenas o malas, o tienen niveles o distinta cantidad de bondad o de maldad, pero no podemos amarlas, buscarlas por lo malo. Y entonces este es el asunto. Si así nos hizo Dios, queda claro que lo que quiere es que vayamos hacia Él ultimadamente, porque Él es el bien último y absoluto, supremo. De hecho, o sea, para eso está hecha nuestra voluntad, para amar a Dios. El pecado es el que puso una herida ahí que nos dificulta, ¿sí? Entonces la caridad nos une a Dios bajo el aspecto de que Él es el bien supremo y absoluto. Y la esperanza nos une a Dios bajo la premisa relacionada a la confianza del omnipotente y verdadero auxilio. Porque nos damos cuenta que nuestro fin es sobrenatural. No podemos llegar al cielo por nosotros mismos, necesitamos ayuda. Y entonces la fe nos dice, Dios quiere que llegues al cielo y va a hacer todo lo que pueda para que llegues. Y Él es omnipotente. Entonces debemos confiar que podemos llegar al cielo, no por lo pecador que soy, por todas las cosas malas que hago, por qué idiota puedo ser, porque pues sí, todos tenemos ahí algo de granitos de eso, sino por el hecho de que es Dios quien lo quiere. Yo puedo ser dócil, puedo entrar en esta batalla sabiendo que Él quiere y que ni siquiera perdona su propia vida con tal de que yo pueda tener esa oportunidad. Entonces, confiar más en Dios, en su providencia. Esto también tiene que ver con el dogma de la providencia. Él es el rey de la historia. Este es el texto de Santo Tomás, sí lo puse. Entonces, el Espíritu Santo que con vuelo salvador descendió sobre las aguas del bautismo, en la fuente, otorga la plenitud de la inocencia y en la confirmación el aumento de la gracia. Está muy bonito. Pero todo esto es lo que les decía, pues es como nacemos para la vida divina y con la confirmación nos fortalecemos, nos confirmamos, confirma Dios su vida en nosotros, esas raíces ya están completamente hasta el fondo, ¿sí? Pero, y ya estamos llegando hasta el fin, entre todas las cosas que hemos visto problemáticas con la renovación, el asunto no termina de ser que, como dice Juan 3:8, el Espíritu sopla donde quiere. Entonces, ¿podemos negar que está el Espíritu Santo en la renovación carismática? Así absolutamente no. Sería muy iluso hacerlo con esa facilidad, porque el Espíritu sopla donde quiere. En Hechos 8 y 14, y de hecho todos los hechos de los apóstoles tienen experiencias muy curiosas al respecto. Les voy a compartir una. Los conversos de Samaria. Se enteran los apóstoles que en Samaria, no sé cuál es el correcto, ya llegó el evangelio y que fueron bautizados. Córrele. Se van a Samaria, Pedro y Juan, y se dan cuenta que solo han sido bautizados, pero que no han recibido el Espíritu Santo. Así dice el texto bíblico. Y entonces, pues dice, pues oran e imponen manos para que ellos reciban el Espíritu Santo. Dos cosas de interés. Uno, qué interesante que el texto diga, aunque tenemos como fe que recibimos a la Trinidad en el bautismo, que ellos digan que falta una segunda efusión, ¿no? Que falta que reciban este segundo derramamiento del Espíritu. Segundo, que quien estaba en Samaria, como se diga, era Felipe, un diácono.
Y él llama a los apóstoles, y son los apóstoles los que imponen manos y dan el Espíritu. Un texto bíblico que apoya la autoridad de los obispos. El diácono no podía darles el Espíritu Santo, confirmarlos en el Espíritu Santo. Y después nos vamos a meter a Corintios, pero esto tal vez, creo que me voy primero a las preguntas, pero tal vez tengamos que ver el texto medio rápido, saltando nomás a cuestiones importantes, porque creo que ya estoy para la hora. Creo que faltan 10 minutos para la hora. Y otro texto en Hechos. Y este es mucho más interesante, el caso de la conversión de Cornelio. Pues Cornelio no es católico, pero recibe una visión de vete y busca a un cuate que se llama Pedro, así, Simón Pedro, que venga. Y entonces manda así a gente a buscarlo. Pedro al mismo tiempo está en oración recibiendo esta visión de ya no hay animales impuros y no te niegues a hacer esto que Dios te pide, ni aquello, y está como en la plática cuando llegan y le hablan y lo traen. Y dice, bueno, nuestro jefe nos mandó y que por ti, pues ok. Se va a casa de Cornelio y Cornelio le dice, esto fue lo que me dijo Dios, yo estaba rezando, me dijo que tenía que llamarte a ti específicamente y que tú vinieras, así que ahora estás aquí y aquí estamos todos, así que dinos lo que el Señor quiere que tú nos digas. Y claro que Pedro está así como de, ok. Entonces empieza Pedro a hablar de Cristo y dice que empiezan de golpe, dice, y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, cae así como si fuera como ¡pum! Y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a alabar a Dios y están haciendo todo esto. Y entonces Pedro decide bautizarlos. Luego regresa Pedro a Jerusalén y ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Bautizaste paganos? ¿Y estos qué? Si son allá, judaizantes algunos de ellos, pero muy enojados. Y Pedro, yo me lo imagino en mi lectura del libro de Hechos, creo que es Hechos 14. Pero ahí están Hechos, pueden buscar la conversión de Cornelio. Cuando yo lo estaba leyendo, yo recuerdo que siempre me he imaginado cuando le leo a Pedro así como de, pues es que ¿qué querían que hiciera? Si están teniendo don de lengua, si estoy viendo que está el Espíritu Santo derramado sobre ellos, ¿cómo les voy a negar a ellos las aguas del bautismo cuando Dios les dio el Espíritu que también nos dio a nosotros? Pero obvio, pues este no es el orden que conocemos. Primero el bautismo y después la confirmación. Sin bautismo, un derramamiento del Espíritu Santo impensado, excepto que es la Sagrada Escritura. Son los inicios de la iglesia. Por eso enfatizo eso del Espíritu sopla donde quiere. Sí vale el paréntesis de distinguir que Dios nos ha dado maneras ordinarias de hacer las cosas, ¿sí? Él dijo, estos son los sacramentos, tú tienes que decir estas palabras, haz esto, vayan y prediquen a todo el mundo, bautícenlos, hagan esto y hagan esto. Entonces sí tenemos también esta autoridad de hay un orden que Dios dispuso en la iglesia. Pero Dios puede hacer lo que quiera. Y muchas veces lo hace. Otro ejemplo que me gusta mucho mencionar, por ejemplo, es, ¿ustedes creerían que un buen lugar para celebrar la misa sería una caverna que está llena de excremento de cerdos y otros animales, que además se rascaban en las paredes, entonces hay pedazos de cuero ahí, pelos y todo, y que además se conoce por ser un lugar donde los jóvenes que no pueden controlar sus hormonas van a tener aventuras nocturnas? ¿Se les haría un lugar así de, ¿por qué no celebramos misa ahí? No parece un lugar muy digno, pero es el lugar donde se aparece la Virgen de Lourdes. Eso era la cueva de Masabiel. Y por eso también no le quieren creer cuando ven a esta niña analfabeta y todo, que se pone a comer hierba de ahí. Pues es que no es hierba así como del salvapantallas de Windows, así todo verde, brillante y limpio. O sea, está muy asqueroso todo el lugar. Pero ella en obediencia lo hace y sabemos de la veracidad de las apariciones que la iglesia nos ha dicho. Entonces
Entonces me quedo el uyuyuy para más adelante. Y este es el asunto con el final de la carta de Clemente, Papa, a los de Corinto. A todos los que fueron causa de que estallara la sedición, someteos a vuestros presbíteros, a la autoridad legítima, y corregíos para penitencia doblando las rodillas de vuestro corazón. Aprended a someteros deponiendo la arrogancia y la altanería de la lengua. Más les vale ser pequeños, pero en el rebaño de Cristo, que excluidos a causa de la excesiva estimación de vosotros mismos. Muy fuerte. Y entonces, como conclusión, una cosa que sí tenemos que tener como actitud es que no estamos obligados a que nos guste la renovación carismática. De hecho, en su visión litúrgica, a mí a veces yo así me quiero rasgar las vestiduras. También he escuchado unas expresiones de que el amor de Dios, que es herejía material. Entonces, y estuve ahí varios años, entonces, no me gusta personalmente. A la mayoría de las personas no les recomendaría ir, aunque he visto que es muy útil con los jóvenes. Los jóvenes parecen que les encanta, van a manadas, el problema que tienen es la perseverancia. Y quizá eso es algo que podría rescatar personalmente que yo viví. Hay mucha gente que no se acercaría a la verdad de la iglesia si no es por estas cosas raras y locas que hacen los carismáticos. Y Dios puede estar tocando su corazón desde ahí. Lo que sí no puedo y no podemos hacer nosotros es condenarla en términos absolutos, porque parte del sometimiento a la autoridad legítima, es decir, la iglesia, no lo ha condenado. Entonces, ustedes pueden expresar su opinión, mi hijo, no vayas ahí, o a los amigos, no, eso está mal. Pueden decir su opinión, pero condenar es algo distinto, porque la iglesia no lo ha condenado y la iglesia sí tiene autoridad. No nos vaya a pasar como lo que también dice el Evangelio con los fariseos. Dice nuestro Señor, atan cargas muy pesadas y se las ponen a todo el mundo, pero ellos mismos ni con el dedo las mueven. Le cierran las puertas del cielo a otras personas. Y sin embargo, en esto mismo, cuando dice, hagan lo que les dicen, pero no sigan su ejemplo. Nuestro Señor está criticándolos, y hacen cosas pesadas, ahí andan haciendo y diciendo, pero dice, están en la cátedra de Moisés. Hagan lo que les digan. Y no se alcanzan a ver la dimensión fuerte de eso. Nuestro Señor está diciendo, ellos son un mal ejemplo. Y resalta muchas cosas malas de ellos, pero tienen autoridad. Y entonces nosotros, pues vamos a ver cómo superamos ese examen. Si hacemos cargas pesadas y se las estamos poniendo a otras personas, como, oye, si vas a la renovación te vas a ir al infierno. ¿Qué autoridad tenemos nosotros? Los fariseos al menos tenían esa autoridad, pero no creo que llegando al cielo, ahí a las puertas, vaya a ser, ¿qué le dijiste a los carismáticos? Esto y esto. ¿Y tenés autoridad? No, pero es que yo he leído mucho la Biblia y yo he estudiado los documentos de la iglesia. La autoridad, como recuerda Clemente a los Corintios, pues no es quien habla bonito, o quien lee mucho, o quien es sabio. Es algo que vino de Dios y tiene esa sucesión. Entonces, eso sería la recomendación que les haría final. Y como les digo, litúrgicamente muchas cosas horribles vi y viví sin saber en su momento, pues. Ya sabiendo más los documentos del magisterio de la iglesia, yo ya puedo ver un análisis, esto no se hace, esto está prohibido, esto, aquello. Muchos de esos carismáticos no estudian estos documentos, son ignorantes al respecto. Pero volvemos al punto, si la iglesia no lo condena, no tenemos derecho nosotros de condenarlos. Pero sí tenemos la libertad de no asistir, incluso de recomendarle a alguien que no vaya. Pero sí queda claro esta distinción
que hago el absoluto de una condenación, sería ponernos nosotros en el papel de autoridad, y esto es la autoridad que Dios le dio a los apóstoles, a los obispos, a la iglesia jerárquica. ¿Sí? Entonces, que sería la advertencia que les haría. Y, pues, preguntas. Aquí, ¿cómo va a funcionar? Ustedes deciden, yo decido. ¿Pero este se lo pueden llevar? Ok. Ok. Padre, muchas gracias por la explicación. Justo respecto a esto último que dijo, ¿no? O sea, hacen determinadas cosas que incluso están prohibidas, ¿no? Temas litúrgicos, incluso algunas cosas medio doctrinales que a veces predican. Aquí mi pregunta sería, ¿el fin justifica los medios? Porque muchas veces ellos dicen, no, es que todo eso, bueno, Luis ya vio una vez, un sacerdote nos dijo, la ley está para el hombre y no el hombre para la ley. No sé qué, pero, o sea, justamente como diciendo, no, a ver, aquí lo importante es que encuentren a Dios, no importa las formas. Entonces, ¿el fin justifica los medios? Y la respuesta es obviamente no. El orden de la lógica, el fin nunca justifica los medios. Y a mí me choca cuando los sacerdotes dan esas respuestas, tal vez porque soy muy complejo y trato de dar muchos detalles, pero es más o menos, yo me acuerdo un día que estaba hablando con un cuate New Age, me estaba diciendo como Dios es todo. Y le dije, bueno, ¿a qué te refieres con todo? Todo, todo. Dios es la silla, Dios es la mesa. Sí, y esta mesa no puede crear un universo de la nada. A mí no me vengas con... No, pero le dije eso y su respuesta fue, es que estas cosas van más allá de la razón. Pues entonces, ¿cómo las puedes entender si van más allá de la razón? O sea, si no puedo usar mi razón de ninguna manera, pues entonces no puedo conocer la verdad. Entonces, el decir la ley fue hecha para el hombre, sin ninguna cualificación, sería decir, bueno, la ley no importa. Que es también lo que San Pablo le está diciendo a los corintios, a ver, no, a ver, es que yo puedo hacer todo, pero no todo me edifica. Y la libertad que Cristo me ha dado no es como ustedes dicen, mira qué pachanga, yo ya no necesito pagar impuestos y esto de robar y bueno, algunas cosas así, algunos estaban viviendo así, que ya me liberó. No, la ley tiene un valor. Entonces, el fin no justifica los medios. Y a decir verdad, no estoy diciendo que justifico a la renovación carismática por lo que en ella sucede y que hay muchos jóvenes y todo eso. Más bien es una declaración de facto. Veo que hay muchos jóvenes. Yo mismo estuve ahí, así de limpiabrisas, aquí, todo así, ¿no? Y hay muchas personas que van ahí. Muchas terminan profundizando su fe. Curiosamente, las que profundizan su fe, la mayoría de las que yo conocí, terminaron ya no yendo con los carismáticos. Pero fue ese gancho que tuvieron. Entonces, el asunto es ese. En principio, el fin nunca justifica los medios. Es una declaración de facto, lo que estoy diciendo nada más que yo veo que hay mucha gente así y que muchas sí terminan profundizando. Las que no terminan profundizando terminan saliéndose. Las que no logran solidificar su fe. Pero en tercero, volvemos al punto, no es decir es que todo está bien con la renovación carismática, ¿no? Si tienen muchos problemas, quise explicar algunos de los principales y estoy seguro que me van a hacer una pregunta donde les voy a decir otro material que preparé. Pero ahorita nada más para quedarnos en ese cuadrante, responde. Yo también tengo una y una. Tengo miedo. Y pregunta esta vez, me queda claro que el Espíritu sopla por donde él quiere y que a nosotros nos toca condenar, ¿no? Esto porque la iglesia no era condenada, ¿no? Claramente. Ahora, viendo llamémosle éxito, ¿no? De facto que podemos decir que está teniendo, bueno, auge, eh, muchas veces en estos ámbitos se hace creer como si fuera la plenitud a la que se debería llegar, ¿no? No tanto como algo extraordinario que sí. Puede ser que Dios esté actuando ahí, que sí esté tocando personas, corazones, convirtiendo y haciendo su obra,
pero ¿cómo debe ser la postura e incluso también estas recomendaciones, pláticas y demás? Decir, no, ok, una cosa es que esto exista, que el espíritu pueda actuar, y otra cosa es que sea lo deseable por parte de la iglesia, ¿no? Y como que establecer un poquito de eso y decir que sí es lo deseable, ¿no? Sí. Entonces, bajo el aspecto positivo, hay dos cosas para resaltar de la renovación. Una, si es una buena escuela para perder el miedo al ridículo. Y esto es importante, porque parte del desarrollo espiritual es que inevitablemente vamos a estar en conflicto con el mundo. Así lo fue para personas, para las mujeres que decían voy a usar falda y velo. Y para los cristianos que decían es viernes, no voy a comer carne. Ay, ándale, que no, qué payaso. Pues sí, pues payaso, ni modo. Que no nos importe tanto el qué dirán, tiene un beneficio. Por el lado negativo, no es que no importe el qué dirán. Tenemos que crecer en prudencia. Pero sí ayuda la renovación, eso visto, a perder este como sentido de vergüenza y qué dirán los demás y todo eso. Porque al final de cuentas tenemos que refinar, importa la imagen que damos, importa cómo nos ven los demás, claro que importa, y la buena fama de hecho es un pilar de la virtud, porque si no tuviéramos buena fama, quedamos afectados en amistades, en oportunidades de trabajo, en oportunidades de santificación, de distintas cosas. Entonces es importante, pero también tenemos que tener en claro que nos puede pedir Dios hacer cosas que pueden ser ridículas, como volvemos al ejemplo de Bernadette, comer hierba en un lugar lleno de excremento y sucio y que nadie quería. Entonces, ese sería uno. Ahora, por el otro lado, y que tiene que ver con el problema del subjetivismo, ¿cómo discernimos lo que está pasando en la renovación carismática? Y ahí nos sirven mucho las reglas de discernimiento de espíritu de San Ignacio, que todo el mundo debería aspirar a hacer esos ejercicios mínimo una vez en su vida. Una vez al año estaría muy excelente si tienen la capacidad. Busquen un buen lugar donde los hagan. Si no pueden de 30 días, que sería lo ideal, ok, 2 semanas, en 2 semanas se puede cubrir buen espacio. Y entonces nos va a decir San Ignacio que tenemos que medir estas expresiones nuevas según lo que la iglesia tiene desde siempre. Entonces, pero la iglesia no ha tenido una renovación carismática. Ok, San Ignacio se refiere a esto. Primero, la jerarquía. Estás teniendo visiones de Dios, hablas en lengua, estás curando gente y todo eso, pero te niegas a someterte a tu obispo. No puede ser el Espíritu Santo estando ahí, porque sería Dios contra Dios. Tengo estos dones y todo esto, y entonces ya no voy a misa los domingos, ya no necesito la confesión, y esos sacerdotes es que en realidad no saben de lo que hablan, porque yo hablo con el Espíritu directo. No viene de Dios. Dios, la fuerza de los sacramentos viene de la pasión de Cristo. Entonces, yo ya tengo una efusión del Espíritu que me dice que la pasión de Cristo no necesito esos frutos de la pasión de Cristo. No se puede. Los otros frutos y su relación con las beatitudes. Tengo estas expresiones de hablar en lenguas, de curar, me desmayo ahí y no hay chipote, ni hay sangre, ni nada. Y llegué a ver eso hasta que golpeaban piedras y que no pasaba nada. ¿El demonio puede hacer eso? Sí, claro que sí lo puede hacer. ¿Dios puede hacer eso? Sí, también puede. Y para el discernimiento, entonces, buscamos qué está generando en la persona. ¿Es más paciente? ¿Es más amorosa? ¿Invita a otros a tener una vida de fe más seria? ¿Está creciendo en las virtudes tanto morales como teologales? Y si no lo está haciendo, no es del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hay muchos más y cambian los discernimientos de espíritus de primera semana, segunda semana y en profundidad, pero igual en esto es algo que ustedes puedan investigar y creo que me parece, sí tenemos que medirlo en cuanto a esa tradición. Dios no va a estar nunca
contra Dios. Y curiosamente, no más para darles un detalle, por más que están medio perros y gatos tradicionales y carismáticos, ambos tienen en común que a la Eucaristía se le debe el mayor respeto del planeta. El cómo se demuestra ese respeto es lo que cambia. Pero les pongo el ejemplo de mi amiga. Hacía ayuno, hacía oración, veía pasos en la Biblia, todo esto. En el momento en el que empieza a ir con nosotros, le decimos, no, pero eso no, mira, ve este documento de Pío XII. No, eso no, porque mira este documento que salió hace 10 años, 20 años acerca de la adoración litúrgica y todo eso. Ella lo está viendo y lo primero que hace es, nunca más. Porque a Cristo en la Eucaristía se le da lo mejor. Y si me dices que lo mejor no tiene que ver con mi danza y mi bailecito y mi ayuno, pues entonces lo dejo de hacer. Y eso sí también hay en muchas personas del movimiento carismático. En las que no lo hay, usualmente empezamos a ver esta imposición de lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir bien, y que, aunque es rescatable, no tenemos que ya condenarlo como si ya, pues ni modo, estás en el infierno porque solo buscas tu comodidad. Es un punto de partida, es parte de la batalla. Algunos están en ese punto en su vida. San Pedro negó 3 veces a Cristo. O sea, entonces, es tener esta visión, pues, pero con eso quedaría respondida. Me daron muchas dudas porque yo tuve la oportunidad de ir a un retiro carismático de los legionarios de Cristo, que muchos no han de conocer, se llama Rise Up. He estudiado un poquito a la iglesia católica y estudio bastante a la iglesia. Y al llegar, yo vi empecé a ver el altar, la misa, lo que todo perfectamente como lo establece la religión y la iglesia. No había bailes raros, no había, lo que más me llamó la atención es que los jóvenes entre 20 y tantos altos y 40 bajos eran los que más hacían, nos ayudaban a los demás a llegar a esta conexión con el Espíritu Santo. Había 20 sacerdotes legionarios de Cristo, obediencia total al obispo, porque yo al que fui a ciudad de Yucatán, y el obispo pidió. ¿Pero cuál sería la pregunta? La pregunta es, hay que distinguir entre qué movimiento carismático sí está permitido, sí no está salido dentro de las reglas del magisterio, de la Biblia, de la liturgia, etcétera, y qué movimiento carismático no está permitido, donde se ven frutos, donde no se ven frutos, donde hay conversiones, donde no hay conversiones. ¿Cuál es esa línea delgada, por lo que llego a ver, donde este movimiento carismático pueda ser positivo, donde se vean unas conversiones de jóvenes, de adultos fuertes, y donde no está, donde es un poco la burla a estos que bailan, o donde es algo que puedo yo ver una cantidad de frutos impresionantes, de conversiones muy grandes, que saliendo de esos retiros de movimiento carismático han cambiado su vida a acercarse realmente a una misa diaria, a una adoración diaria, a un cambio de verdad, un verdadero cambio de la vida cristiana. Esa es mi plática. ¿Dónde está esa línea delgada de un verdadero legionarios de Cristo, llevados por obediencia a la iglesia, y dónde no? ¿Dónde marcar la línea? Está relacionado con la pregunta de Luis. Pues no sé si vio que algo de lo que dije ayuda a hacer este discernimiento que usted dice. Para hacer grupos específicos, me parecería más difícil. Llegué a conocer tanto buenos como malos, pero más bien le voy a decir, por ejemplo, las cosas que yo vi, donde se puede marcar una línea muy clara. Hay grupos donde el énfasis son los dones y cuántos tienes. Dudo que sucediera con los legionarios, pero mi punto es, lo vi,
lo viví en más de uno. Y a ti ya te dio el de lenguas, y a ti ya te dio este, y tú ya tuviste este, y tú ya tuviste este. Ah, pues es que este no le dio don de lágrimas. Entonces, cuando empieza a haber es como si fuera competencia, es como si fuera, como no sé, premios de scout o cosas así, mi estrellita porque ya me dio don de lenguas y ahora voy por mi otra estrellita de don de profecía y eso. Lo vi. Entonces, y el conflicto en la comunidad, mucha gente entraba y mucha gente salía. Y la base de eso era por el conflicto. Porque primero, bienvenidos y que el Espíritu se derrama sobre ustedes y después, pues nomás les dio don de lenguas, empezaban a despreciar gente, estaban a despreciar las cosas que decían, había todo un sistema como de jerarquía no oficial según quién tenía más dones y todo esto, mala línea. No es lo que quiere la iglesia y hay dentro de las cosas que les estoy diciendo. Entonces ya es como mi trofeo personal, que yo sí recibí esto y tú no, mala línea. La segunda, que es una mala, es cuando después de mucho tiempo no hay una profundización doctrinal, principalmente guiada por los que están encargados. Hay los sacerdotes, pero también pueden entrar los laicos que están encargados. No hay vamos a estudiar más del Espíritu Santo. Escrituras y doctrina de la iglesia. Catecismo, por ejemplo. Y vamos a ver lo que dice. Y vamos a hablar de cómo debe ser la iglesia. Biblia, catecismo. Y vamos a hablar de cómo se debe de vivir en familia. Biblia, catecismo. Porque luego vamos a encontrar entonces también gente que es que yo soy buen católico. Yo voy a misa todos los domingos, estoy en alabanzas 2 veces a la semana, pero estoy de acuerdo en el aborto. Y estoy de acuerdo en que debe haber mujeres sacerdotes. Y también pienso que a decir verdad, pues eso de que María fuera virgen, pues no tiene sentido. ¿Entonces me entiende? O sea, más allá de lo que pueda sentir, esta es la fe de la iglesia. La fe que nos gloriamos de profesar en Cristo. Entonces hay cosas que no son negociables. Y hay cosas que no son dogmáticas también. Entonces, ni hacer dogmáticas las que no lo son, pero tampoco bajar las dogmáticas porque no me acomoda, porque no me hace sentir bonito o porque me siento, entonces yo juzgo a todos y eso. Porque también ahí se da guerra espiritual. Tanta gente que cree, por ejemplo, que la iglesia odia a los homosexuales. Lean los textos de la Biblia y del magisterio y van a encontrar mucha belleza ahí. No me acuerdo hasta personas que se sorprendieron cuando les dije, la iglesia obliga a los homosexuales a vivir la castidad, la pureza y todo, en los mismos términos en los que obliga al hombre y mujer aunque sean heterosexuales. Es que son los mismos términos, el matrimonio es hombre y mujer, no se valen relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, seas heterosexual o sufras de atracción del mismo sexo, es la misma regla. Castidad, que viene de castigo. Debo de domesticar mis impulsos para no ser esclavo de ellos. No solo del sexual, pero también del de tristeza, del de enojo, que el quien mande soy yo y mi deseo de ser como Cristo, no el sentimiento que de repente prende. Pero para entender estas cosas necesitan ver la doctrina. Y si el grupo en el que están no promueve una profundización doctrinal, esto es la fe de la iglesia, mala señal. Mala señal también, muy mala. Porque entonces, por naturaleza, lo que va a crecer es lo subjetivo, el cómo me siento y lo que me acomoda a mí. Y algunas veces le darán al clavo. A mí no me acomoda esto. Resulta que la iglesia lo prohíbe. O yo creo esto. Sí, la iglesia piensa eso. Pero algunas veces no. Y decía Chesterton, yo no necesito una iglesia que me digan que estoy bien. Yo necesito una iglesia que me digan que estoy mal. Y había una tercera, pero se me olvidó por recordar la frase de Chesterton. Deme un segundo. Aún la liturgia la podemos encuadrar en la profundización doctrinal, porque la liturgia tiene también documentos, ¿no?
Muchísimos. Redención y Sacramentum, acerca de todos los abusos litúrgicos. Y esto ya después del concilio. Antes del concilio Mediator Dei de Pío XII, es de lo que más necesitamos para entender lo que es la misa y entenderla como sacrificio. Pero esto también está en el catecismo. El catecismo debe decir, la misa es sacrificio, la misa es cena, la misa es comunidad, está en el catecismo. Entonces, un grupo que no profundice en eso va a empezar a tener errores y se va a ir por su cuenta. Entonces, ahí yo personalmente me iría por el análisis un poco pragmático, más allá de cómo se llama el grupo o quién lo dirige. A la mera, si ya he tenido experiencias con quién lo dirige, pues me puedo separar o acercar, pero también sería qué hay adentro de vida en relación a la doctrina, qué hay adentro de vida en relación al testimonio, que sería esto de las peleas porque los dones o eso, o de la gente que luego se deprime porque están llorando ahí, pues es que a mí no me pasó nada, eso quiere decir que Dios no me quiere, o que le estoy poniendo trabas al espíritu, y se hace un problema existencial, y es así de, pues es que el espíritu sopla donde quiere, no es a fuerzas que tengas que empezar a hablar en lenguas o caerte o eso. ¿Algo le ayuda en la respuesta? Bueno, para yo le quería comentar, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención en esto pero creo que una de las maneras en las que nos podemos dar cuenta si realmente es en que exista esa unidad, ¿no? O sea, la unidad es Dios Padre, Dios Hijo. Si esas tres personas no están conjuntas, todo lo que nos quieren decir, creo que no es un como foco rojo, ¿no? Para decir hay que tener cuidado. Esa era la contradicción. Si dicen algo en contra del magisterio, ya. Y ya me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? Yo la verdad no conozco, creo que he visto una página de Instagram y algo de esto de este movimiento pentecostal. Y lo primero que me brincó es cómo separar al Espíritu Santo de Dios Padre y de Dios Hijo, ¿no? Yo no creo que deba de ser así, ¿no? Y también se me hace muy fuerte el que sí definitivamente al Espíritu Santo no lo conocemos. Hay un padre teólogo, el padre Marín, que precisamente habla de todo eso, ¿no? Y creo que ese es el peligro, cuando separamos esa unidad, se da todo por ahora, ¿no? ok. Y un recomentario. Y nomás un comentario rápido, que ciertamente esa es una de las cosas que también ha llevado a muchos obispos, hablando con ellos, al principio eran muy cuidadosos. ¿Qué es esto? Estaban con lo mismo, se empezó a hablar de lenguas y los obispos así de, ¿y esto? Entonces, pero una cosa que les ha hecho confiar es que ven que el movimiento carismático, en rasgos generales, es muy, ayudemos a los obispos, vayamos a las cosas de la parroquia, esa unidad. Y ciertamente, es más fácil para el intelecto recibir cosas pequeñas e ir construyendo a cosas grandes, y es lo que termina dando origen al proceso del análisis, ¿no? Separamos cosas en sus componentes. ¿Qué tiene ese peligro precisamente? En los tiempos de Teresa de Ávila, ella tuvo que quejarse de la espiritualidad porque decían, hablan de Jesucristo solo como Dios y no lo bajan de las nubes y todo eso. Y ella dice, y claro que lo es, pero ¿por qué olvidan al Cristo humano? El Cristo que a la mera se raspó como yo me raspé, que sangró como yo sangré. O sea, ¿por qué separar, decía ella, la parte de Cristo Dios de la parte de Cristo hombre? Esto lo digo nomás como para decir que es una tentación que surge mucho, pero sí tiene un fundamento en a veces cuando algo es muy grande para conocer, empezamos por separar cositas para ir construyendo. Y precisamente como esto fue sorpresa, el rollo de la renovación carismática sigue siendo algo no muy definido. Si buscan el sitio oficial de Caris y en la mayoría de los sitios,
cuando quieren describir qué es la renovación carismática, usualmente dicen, no es solo un grupo de oración, no es solo alabanzas y cantos, no es. Entonces empiezan por lo negativo, porque todavía están en un proceso de qué somos. Porque no somos así como una congregación, no somos un movimiento parroquial, pues somos gente que se junta a orar y que quiere el Espíritu. Entonces todavía están trabajando, incluso ellos. De hecho, el asunto de la gratuidad de Villarroel, que les mencioné la frase al principio, la vi más en la línea española. Los carismáticos franceses, por ejemplo, son mucho más reservados, moderados. Me tocó conocer personas carismáticas que venían de Francia, llegaron a México, estaban ansiosas de buscar un grupo carismático y yo así yo te recomendaría que no fueras. Ay, tú por tu misa tradi loco y que no sé qué. Se fue y regresó con una cara y yo, ¿cómo te fue? No es igual que en Francia. Y se acabó la conversación. Y no volvió a ir. No dejó de ser carismática y los demás tampoco, pero dijeron, aquí México, esto no es lo que yo conocí como renovación carismática. Entonces también tiene esos matices, ¿no? Es muy distinto la experiencia de Francia que en México. Entonces, pero nomás como para poner esos matices, que no veo en ellos una decisión de separar a la Trinidad, pero sí un énfasis. Así como nosotros inevitablemente tenemos el énfasis en Cristo, porque Él es la puerta de entrada, no hubiéramos conocido que Dios es trino sin Cristo. Entonces, y muchos de los misterios, e incluso varios dogmas, se centran en Cristo y cómo Cristo ilumina la vida misteriosa de la Trinidad, la historia de la salvación y todo eso. Padre, los dones, o sea, no se pueden aprender, ¿no? Son dones. Entonces es como que 50 personas de la misma comunidad pueden tener los mismos 5 dones y por eso hacer intervenciones o las personas, o sí. O, La pregunta es, ¿pueden tener 5 personas los mismos dones? no, o sea, se pueden enseñar, o sea, como la escuela de Encapo, que van y aprenden a interceder Sí. por las personas. Gramática de hablar en lenguas. No está muy bien. Sí, no, los dones vienen de Dios y no se pueden enseñar, así como, bueno, vamos a tener la respuesta corta. No se pueden enseñar, pero sí se puede compartir experiencias. Alguien dice, yo he tenido don de lenguas y así es como me sucede y así me pasa esto. Otra persona dice, yo he tenido don de lenguas y esto me sucede y pasa esto. Y es por la experiencia de muchos santos que también tenemos criterios para analizar la presencia de Dios o no en el alma. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios que también utiliza San Ignacio en su discernimiento de espíritus, pero también lo vamos a encontrar en la escuela carmelita y en realidad en la mayoría de las escuelas espirituales, es este encuentro te dejó con paz y motivado a profundizar en la vida espiritual o no. Porque tranquilidad no es paz, confusión no es paz, culpa y tristeza no es paz. Entonces, si alguien llega y dice, yo tuve don de lenguas y me quedé con una sensación de amor de Dios que me hizo llorar, porque yo sé que soy tan pecador, pero me ama y me ama. Entonces, a ver cómo le hago, algo tengo que hacer. Pero es que, y los ves con una cara, dice, ok, su propia noción de saberse pecadores no lo está deprimiendo, no lo está no tienen este ataque de culpa y solo, pero si están como un wow, pero que les dejó así como, wow, y se llega otro y, oye, pero yo también hablé en lenguas, pero me quedé así como, soy lo peor del planeta, soy el peor de los pecadores, híjole, seguro me condeno. Eso no es de Dios, así de fácil. Y San Juan de la Cruz y Teresa hablan de eso, que también el demonio quiere fingir cosas de Dios, pero que usualmente en los efectos es donde se distingue muy claramente.
Algunos tienen una experiencia así y terminan con un miedo y con un terror. No el miedo de, ¿qué es esto? Wow. Sino como un así de, esto es malo. Tal vez Dios me quiere pedir algo, tal vez no lo escuché. Es una ansiedad. Entonces tenemos muchas personas santos y varios dicen, no, si eso te pasa, no es de Dios. Y están compartiendo desde su propia experiencia. Entonces eso sí se puede compartir y ayuda al discernimiento. El cómo lo vivieron, si vivieron cosas que se dieron cuenta que no eran de Dios, las quisieran. Entonces, enseñarte así como de, mira, sigue estos 3 pasos y vas a empezar a hablar en lenguas o vas a poder curar personas, no. Pero, ¿crees que tienes esto? Bueno, mira, yo lo viví, puedes navegarlo así y vamos viendo, porque a la mera lo que le sirve a uno no le sirve al otro, a veces sí, eso sí se puede dar, esa conversación. Y pasa mucho con los místicos. Hay veces que los místicos dicen unas cosas que están muy locas y los teólogos están así de, wow, a ver, analicemos esto cuidadosamente y luego ya terminan viendo, de hecho sí tiene congruencia con la fe, con lo que hemos recibido, o cuando no la tiene, lo rechazan totalmente. No, o sea, yo no le puedo enseñar a Rodolfo el don de... Usted no le puede enseñar a Rodolfo el don de lenguas. No lo intente. Usted todavía ahorita habló sobre algunos de los problemas que hay dentro de la renovación carismática, del subjetivismo, del sentimentalismo, de cierto orgullo espiritual que a veces puede haber y demás. Y escuchándolo me parecía que son tentaciones en las que también nosotros, como fieles que estamos más apegados a la iglesia tradicional, podemos caer. Y mucho, no solo en el sentido más común de, pues yo sé más que esa persona, o yo sé más que pero también mucho en el sentido de, pues la misa tradicional porque me gusta, o porque qué bonita es, o porque me hace sentir esto y me hace sentir aquello. Entonces mi pregunta va más hacia cómo podemos nosotros evitar esas tentaciones o reconocerlas y asegurarnos que realmente estamos pues, para cumplir la voluntad de Dios. Excelente pregunta y también excelente comentario. Y sobre todo esto aumentó desde las crisis que inició el modernismo en adelante. Algo que se ha extendido mucho en la iglesia es la crítica despiadada a obispos y papas. Y pues eso también pues no viene de Dios, ¿no? La iglesia siempre ha tenido modelos de corrección a superiores, de cómo manejar cosas, pero así como de, no, este es un hijo de tal por cual. De hecho, hasta en un concilio condenaron eso. No, es que no puedo encontrar la cita. Era el cuarto de algo. No, pero también puede ser Calcedonia, no sé, o sea, pero en un concilio les dicen, o sea, es que aún si tu obispo dice herejías, pues no lo obedezcas en las herejías, pero es tu obispo y tiene una reverencia hasta que la iglesia lo declare ya hereje y lo corra, ahí sí ya nada. Entonces, pero algo que no he visto tan de peligro latente en las comunidades que van a la misa en latín es el sentimentalismo. Lo separo del hecho de sentir algo. Una cosa es, tengo sentimientos buenos, aquí me gusta, aquí siento bonito, tal vez siento placer en distintas cosas, como en el silencio o en el canto gregoriano o eso. Y otra es, eso es lo que busco, ese es mi fin. Yo voy al canto gregoriano, yo voy a sentir esto. Eso lo veo mucho más y lo viví mucho más profundamente en la renovación carismática. Ahora, el lado completamente opuesto, que también es tentación para algunos, quizá podría ser, y tuvo algunas influencias protestantes, es pensar que los sentimientos no importan. Que de hecho nuestra lucha, la vida espiritual es una lucha contra el cuerpo y contra los sentimientos. Y no es así. Santo Tomás de Aquino, de hecho, cuando habla de la perfección cristiana, vamos a hacer una escalerita, 2 puntos para llegar a eso. El hombre continente, el que puede controlarse, ¿es virtuoso, sí o no? Y Santo Tomás de Aquino va a decir no. Porque tiene algo bueno, que es que puede controlarse, pero sigue existiendo desorden dentro de él. O sea, este desorden que quiere salir, pero él lo puede controlar. La persona virtuosa está trabajando con ese desorden hasta que ese desorden amaina.
Y como somos cuerpo y alma, la perfección cristiana incluye tanto el cuerpo como el alma. Entonces, la analogía sería, necesito comer bien e ir al gimnasio para estar bien. Y lo primero que va a decir el cuerpo es, no, qué flojera, empiezo mañana, 17 veces mañana. Y así, ¿no? Entonces, no quiero, y luego ya están ahí y es que ay, no sabe tan rico como hay una birria, luego ahora tengo que hacer esto y estoy sudado, apesto y duele, excusas, pero es bueno hacer ejercicio y comer saludable. Lo que dice Santo Tomás es conforme avanzamos en la virtud, llega un momento en que los sentimientos se alinean a la guía del espíritu. Entonces, como el espíritu dice es que comer saludable y hacer ejercicio es bueno, empiezo a sentir ganas de comer saludable y ganas de hacer ejercicio. Y cuando me ando preparando así las zanahoritas y hago mi menjurje y estoy bien saludable, pero va a saber bien rico y me empiezo a emocionar, es lo mismo, llega un punto en el que perdonar, ser humillado, defender la verdad, ser perseguido, si es por la justicia, lo quiero. Sufrir por Cristo, por favor. Ya las sensaciones, los sentimientos que usualmente dirán, no, y sufrir no, o me inventó algo, va a ver cómo, con quién se mete. Los sentimientos empiezan y no es nada más a que no deba haber enojo y que no deba haber eso, porque eso también es superficial. El enojo es una emoción que tenemos que ordenar y hay buen uso del enojo. Hay personas que si no se enojan están en un área de vicio, porque hay momentos correctos para enojarse. ¿Y cuál es la guía? ¿Cómo saber Cristo? Y entonces empezamos a leer la Biblia para conocer la vida de Cristo y luego la meditación es que tenemos un tesoro, santos, doctores de la iglesia, papas, catecismos, más de uno. Los más famosos que conocemos es el de Trento y el de Juan Pablo II, pero hay muchos más. Y tienen todas estas distinciones. Puedo combatir este vicio haciendo este acto, puedo combatir esto haciendo esto, puedo crecer más rápido en esto haciendo esto. Y todo es ser como Cristo. ¿Sí? Y en ese sentido, entonces, pues sí, afinamos nuestros sentimientos a cosas más elevadas, porque es más elevado escuchar gregoriano y más acorde a la tradición de la iglesia, que hasta hay cantos que especulan que vienen desde el templo de Jerusalén, muy pocos, por las tonadas. Entonces esto tiene todo, y además que cantemos los salmos, lo que cantaban los judíos y lo que la iglesia sigue haciendo su oración pública. Entonces, que los sentimientos se hagan así más de, qué bonito que están cantando este salmo, qué bonito que es gregoriano, qué bonito se siente. Vamos a hablar contigo, Dios, vamos a adorarte, vamos a esto. Eso está en perfecta consonancia con la perfección cristiana. Pero si es nada más es que yo prefiero las guitarras y el pandero. Y a mí no me sacan, yo voy por mis guitarras y pandero. Hay un desorden. No es obligado que te guste el gregoriano, pero tampoco tienes que ir a un lugar por guitarras y pandero, así como tampoco tienes que ir a un lugar por un sacerdote nada más. Me quitaron a mi sacerdote favorito, no volví a ir a misa. Tontería. Entonces no estabas yendo por Dios. ¿Sí más o menos ayuda? Padre, muchas gracias por su plática. Pregunta. ¿La imposición de manos es un carisma? Una vez un sacerdote exorcista me dijo que había que tener mucho cuidado si algún laico ponía las manos para las cosas, pero también hay otros sacerdotes que me han dicho lo contrario, que no hay por qué preocuparse. Y pues yo no sé. ¿Qué me ayuda? Aquí obligatoriamente voy a hablar especulativamente, porque o sea, a mí no me tocó que impusieran manos cuando yo estuve en la renovación, pero no faltó mucho, poquitito así, me salvé de panzazo, dicen. Pero, entonces, el gesto está atestiguado en la Escritura. Y de hecho, en Hechos, en los que les comenté de cuando va Pedro y Juan a Samaria, como se diga, para concederles el Espíritu Santo, imponen las manos.
Ahora, lo que conozco de la tradición de la iglesia es que este gesto ha sido reservado solo a autoridades eclesiásticas. Entonces, la evidencia es los apóstoles usándolo, los obispos usándolo. Por extensión, un sacerdote podría hacerlo. Porque un sacerdocio como el mío, el sacerdocio en cuanto a capacidad de ofrecer el sacrificio y la adoración suprema y divina, que es la Santa Misa, mi poder es exactamente igual que el del obispo. Pero lo recibo yo del obispo. Y cuando me ordena también hace imposición de manos y todo, pero hay un momento de la ordenación en el que ata manos. Las manos están atadas y se presentan al obispo que las recibe entre las suyas y ahí juramos obediencia a los obispos. Y además cuando celebramos misa en rito tradicional tenemos la estola cruzada, que indica es como lo mismo, como amarrado. El poder que tenemos, a final de cuentas, no es de nosotros, es recibido y es limitado. Porque en su momento no podemos perdonar todos los pecados. Ya esa disciplina ha cambiado. Creo que quedan nada más como dos que son reservados a obispos y a Santa Sede. ¿No? Uno es golpear al Papa, entonces no creo tener a alguien en el confesionario a quien tenga que... Pero había pecados que no se podían perdonar por un sacerdote normal. El aborto era uno. Y no podíamos ordenar otros sacerdotes y no podíamos confirmar tampoco, a menos con una delegación, que el obispo dijera yo te doy permiso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por extensión, un sacerdote podía de manera limitada. No veo un sustento doctrinal para decir que los laicos pueden hacerlo. Quizá lo que me daría duda a mí sería con una excepción, los padres de familia hacia sus hijos. Porque sí hay una autoridad ahí también atestiguada en la Biblia de que los padres pueden bendecir a sus hijos, que los padres actúan como el sacerdote de la casa, el papá, la mujer, aunque está subordinada al marido, son los dos el principio de autoridad sobre los hijos. Entonces, podría haber algo ahí. Y también hay evidencia, incluso actual, y muchos exorcistas hablan de eso, del poder de maldecir. Incluso una de las últimas cosas que escuché de un exorcista fue que a él le tocó un caso de un cuate, ¿cómo era? La madre se embarazó fuera del matrimonio, los papás la descubrieron y ella negó el embarazo, pero dijo algo así, si estoy embarazada, que este niño nazca sin poder hacer esto, si esto, ni esto, ni esto y lo otro, y el niño nace y tiene todas las enfermedades que dijo la mamá. Y le faltan cosas en el cuerpo de lo que dijo la mamá. Entonces se convierte en una oportunidad de maldecir y ella tiene autoridad sobre su hijo. Y hay varios exorcistas que hablan de eso, la capacidad de bendecir o de maldecir de los padres, pero que viene incluso desde Abraham, ¿no? Ahí está muy claro cómo le da bendiciones a cada uno y algunas con cosas muy raras, pero entonces quizá esa sería mi duda en relación a autoridad entre laicos. Fuera de esa relación padre-hijo, yo no recomendaría que ningún laico impusiera manos, así como este rollo de imitando a un obispo, imitando a un sacerdote. Pero siendo honestos, yo necesitaría más investigación al respecto. Por eso digo que es especulación. No les digo, nunca lo hagan porque sí, ya, y va a estar castigado y pecado y eso. Yo no veo una justificación. Entonces por eso definitivamente no lo voy a recomendar. Pero salvo esa excepción. ¿Cuántas preguntas más? Pues hay dos nada más. Dos preguntas. Una. Gracias, padre. Una pregunta súper breve. Yo la verdad nunca he tenido un acercamiento a los carismáticos ni tampoco a las mesianas, creo que estoy medio. Desde un punto de vista, así como que los dos se me hacen raros y extremos.
tampoco entiendo como tal qué engloba la palabra carismático. Para mí, hasta antes de esta plática carismática, una que canta, hermanos, decía, a mí se me hace una falta de respeto, ¿no? Y por ahí va la pregunta en realidad. ¿Qué es este término que usted mencionaba de Ujú. ¿y qué tiene que ver esto con otro que me quedó de que también es carismático, parte del Espíritu Santo? ¿Tienen que ver o no son lo mismo? Hay dos. ¿Qué son los adultos? Ah, ok. Entonces, carismas, abusos, ¿y qué tienen que ver? Entonces, el asunto es, y por eso les di la historia, que los primeros que empiezan a tener estas cosas que le llaman efusión del Espíritu o que el Espíritu Santo viene o eso, empiezan a, en general, a hablar en lenguas y a tener este impulso como de proferir alabanzas de todo, que muy pronto terminaron en también bailes y moverse. Los primeros movimientos es nada más un movimiento, como hacer esto, no necesariamente esto, pero o sea, no es como una coreografía, pero lo están haciendo. Hay cierta tradición de esto en el judaísmo, incluso. No sé si ha visto que cuando los judíos van al Muro de los Lamentos están así como rezando así, ¿no? ¿Ha visto algún video o algo? Porque en su mentalidad lo que están haciendo es, estoy rezando pero con todo el cuerpo. Estoy moviendo todos los músculos, estoy metiendo todo. Entonces, es algo parecido a lo que pasa con los que empiezan y después se llaman carismáticos, están teniendo esto, hablan lenguas, quieren alabar, se van por esta línea de danza y canto, y entonces por eso ya lo relacionamos con eso. De Hakuna no conozco, así que de ellos no puedo hablar. Abuso litúrgico, le vamos a hablar a todo aquello que va en contra de la esencia de la liturgia o de lo que la iglesia ha determinado debe ser la liturgia. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguien que dice, ¿sabes qué? Yo voy a celebrar, y entonces quiero que todos ustedes digan las palabras de consagración conmigo, todos juntos. No. Tenemos la historia de cómo empezó la misa. La primera misa de la historia empezó en la última cena y terminó en el Calvario. Y Cristo no estuvo así de, ahora nos vamos a agarrar todos de las manos, apóstoles, y vamos a decir las palabras de consagración. Y el recorrido de la iglesia milenaria, y que en esto incluso podemos incluir a los ortodoxos, se separaron de la iglesia católica en el 1000, pero aún su misma tradición, no. Las palabras de consagración las dice el sacerdote, porque él es el que recibe la orden sacerdotal. ¿Y cuál es la orden sacerdotal? Les ordenó, hagan esto en memoria mía. Esto que vieron aquí. Y ellos que recibieron esa orden empezaron a desarrollar cosas alrededor de la última cena. Entonces de ahí empiezan a desarrollar el prefacio, luego se desarrolla el Sanctus, la oración del Sanctus. En la última cena no dijo nuestro Señor así, ahora todos juntos, santo, santo, santo. Son cosas que se desarrollan, pero que están queriendo enfatizar la esencia de lo que es y explicarle a los fieles, ¿no? Entonces ya de ahí vemos, por un lado, la tradición, lo que ha sido el desarrollo de la misa desde la última cena hasta nuestros días, y que ha pasado por distintas fuentes, porque por ejemplo hay como 23, una veintena de ritos, ¿no? El rito bizantino es distinto del latino romano, que es nuestro, pero hay latino ambrosiano, que casi no se usa. Hubo rito gótico. En España todavía creo que en la Catedral de Toledo tienen el ritual. ¿Es gótico? ¿Qué otro nombre tiene? Mozárabe. Mozárabe. Gracias, aquí han sido. Entonces el mozárabe. Y lo que tienen todos en común es lo que le llamamos canon, la regla. Entonces hay cosas más importantes y hay cosas más accesorias, pero por un lado está la tradición y por otro, precisamente custodiando esa tradición, la iglesia tiene documentos. Ya que esto es la misa, no se hace esto, no se hace esto otro.
no se hace. Y hay de todo, el documento de Redemption y Sacramentum, que estuvo bajo la tutela de Juan Pablo II, Ratzinger y por esa área, dice cosas como, por ejemplo, en la boda no se den los esposos la comunión el uno al otro. Y nomás dice lo que está prohibido. Tenemos que buscar en otros documentos del por qué está prohibido, ¿no? ¿Qué es lo que está contradiciendo? ¿Qué imagen falsa da o cómo cambia nuestra interpretación? Pero existen esas reglas. Y el asunto de por qué está relacionado con el movimiento carismático es que en la misa tradicional somos más de reglas. Aquí se hace esto, aquí se está en silencio, aquí se responde, aquí se canta. Con los carismáticos hay más un que te nace, que le nace al sacerdote que está dirigiendo el grupo, que le nace a la comunidad. Y aunque a veces pueden ser cosas bonitas e inocuas, también a veces pueden ser cosas, pues, que faltan al respeto a Dios. O sea, yo les mostré la foto del baile y estaban todos vestidos de alguna manera modesta. Ha habido ocasiones en las que han puesto una bola disco y mostrando carne, como un danza de adoración al Santísimo, así estar inmodestamente vestidos, no puede ser. Y entonces tenemos que rechazarlo categóricamente. ¿Sí? Gracias, Padre Isaac, por su charla. Yo me quedé con la siguiente pregunta. Como parte de esta autosugestión que mencionaba, ¿se podría dar que incluso en estos entornos católicos, don de lenguas no fuera otra cosa más que glosolalia, es decir, persona repitiendo palabras incomprensibles por este arrebato? El término técnico que usan para describir el don de lenguas es glosolalia. Lo va a encontrar muy común. El término bíblico es hablar en lenguas. Y ahí tenemos que atender a los orígenes y por eso podemos atender a la ayuda que nos da San Ignacio y sus reglas para saber si algo viene de Dios, del demonio o de nosotros. Pero ciertamente, tanto que el espíritu puede hacer que hablemos en lenguas, como lo puede hacer un demonio, como lo puede hacer alguien. Si yo sé que en la gramática del hebreo hay muchos sonidos como de J y Sh, yo puedo decir, y si alguien no sabe hebreo, no va a saber que no estoy hablando hebreo, ¿no? Una de las cosas que dice en el Uyuyuy de cita bíblica, esa cita, lean eso, y entonces van a ver todo el orden de la mentalidad que tiene San Pablo al tratar con estas cosas. San Pablo les dice, ¿te pusiste a hablar en lenguas? Qué padre. ¿Hay alguien que te entienda? No. Pues entonces cállate. No les miento, no les miento. Está con esas palabras. Bueno, yo estoy haciendo un poco más informal, pero sí les dice, si no hay nadie que te entienda, que te interprete, cállate. Así lo dice. Porque recuerden la perspectiva, los carismas son para edificar a la iglesia. Si voy a estar diciendo cosas, pero nadie entiende el mensaje, pues entonces nadie está siendo edificado. Otra cosa que suele ocurrir, y eso también lo vi varias veces, que empiezan a hablar como 5 al mismo tiempo, y que no sé qué. Oigan, si quisiéramos tener hasta una conferencia y empezar a hablar, con que sean 3 al mismo tiempo, ¿qué va a edificar a la comunidad? Y entonces San Pablo les dice, hablen uno por uno, dense tiempo. Así son cosas muy prácticas, ¿no? Porque la perspectiva es cómo edifican a la iglesia. Pero también el corazón de la persona es un misterio para nosotros, pero podemos ver por los frutos. Esta persona solo se ha hecho más enojona, más impaciente, humilla a todos, ya no quiere que le hablen, empezó a cobrar por fotos. Eso no viene del espíritu. Así de fácil. Por poner ejemplos medio exagerados. Pero incluso enemigos de la, ¿cómo se dice? De la renovación carismática. Un cuate llegó a decir, a mí me tocó conocer 2 personas. Una estaba traumada porque esta persona dijo, esa señora viejita
Está diciendo una oración del periodo judío del segundo templo que solo se le enseña a los sacerdotes, a los levitas. Y yo soy judío, entrenado en estas cosas, y yo por eso lo sé. No hay manera que esta señora de 65 años lo sepa primero y que lo diga como lo está diciendo, porque lo está diciendo como lo debe decir y el hebreo no es fácil. Entonces él estaba traumado, nomás me invitaron a esto y que ya vise venir y se quedó medio... él era muy sereno, entonces decía como de, no sé qué pensar de esto. Que no hay manera de que esa señora de 65... Y esto no se le decía a las mujeres. Nomás se quedó así. No hay conversión grande ni nada, nomás así. Pero también me tocó un profesor de lenguas muertas, que un día una persona se soltó así en un templo y se escandalizó y lo quisieron arrastrar porque él dijo, es que está blasfemando. Está blasfemando en arameo y en griego. Blasfemando. Entonces, cuidado con las superficialidades. Sería, más o menos le responde. Ok, pues muchas gracias a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Per intercessionem Beate Maria Semper Virginis, Sancte Joseph et Omnium Sanctorum, benedictio Dei omnipotentis Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amén. Muchas gracias. Regnare Christum nolumus, te nos obantes omnium, Regem supremum dicit,